Yo creo que cuando vemos una parte de la escritura es como que siempre va a tener un principio de reino, y esto te va a hablar el Señor a ti, y a ti, dile que está al lado, a ti, estés atento, tomando, hasta viviendo, qué lindo, ¿no? Bueno, ¿estamos listos para vivir este tiempo? En la eternidad, amén. Recuerden que ya el Señor habíamos visto las semanas pasadas el proceso de la cruz, cómo muchos discípulos dejaron a Cristo en el momento más difícil, en el proceso a la cruz. Vamos a aclarar el proceso a la cruz. Es un proceso que toca pasar solito y al Señor le tocó pasarlo solo. Y muchos que estaban con Él, muchos que habían recibido milagros, sanidades, lo abandonaron o fueron muy indiferentes a lo que pasaba. Otros hasta se burlaban, otros pedían que se liberara Barrabás. Ya vimos lo que significa esto, los que no lo han visto, vean lo que es un tema precioso. Y cómo el Señor continuó ese camino de la cruz. Y vimos cómo Judas, por el tema de su codicia, y no acercarse para ser sano, porque todos los discípulos tenían algo, ya lo vimos. Todo ser humano viene con raíces que no nos deja estar cerca de Jesús, porque venimos con esa simiente. Pero el problema no es eso, no es esa raíz, sino que no nos acerquemos de tal manera a esa raíz de Isaí, que es Jesús, para que Él nos cambie. Y cómo Él termina suicidándose, como muchos terminan suicidando el diseño de Dios, por no acercarse al Señor, y lo dejó, lo abandonó, lo traicionó, y ya saben cuál fue su fin. Pedro, que también le había dicho al Señor que Él nunca lo iba a dejar, que Él siempre lo iba a amar y que Él no se iba a avergonzar nunca de Él. Ustedes ya saben que lo negó 3 veces y lo vivimos la semana pasada, ¿no? Entonces, vemos como todos los discípulos, salvo Juan, que estaba muy cerca de Jesús, pudo estar ahí las mujeres, pero ya vimos que no era porque ellos fueran mejores, sino porque de pronto las mujeres no las iban a matar. O bueno, solamente Dios sabe por qué, y Juan porque era joven y estuvo ahí. Pero de hecho todos los seres humanos en un momento dado abandonamos la vida, abandonamos a Jesús, lo hemos traicionado, lo hemos dejado, todos. Pero lo hermoso es que ellos volvieron a casa, ellos volvieron a estar juntos, ellos resucitaron con Cristo. En el tiempo de cruz, en el tiempo difícil, pues el enemigo lo logró esparcir, y eso está pasando mucho ahorita con la pandemia. El enemigo ha logrado como alejar matrimonios, alejar personas, están pasando muchas cosas, pero es tiempo de volver a casa. Y el que está al lado, es tiempo de volver a casa. Y estos que habían fallado y estos que se han dado cuenta de sus raíces feas, lo hermoso es que no se quedaron ahí, sino que buscaron volver otra vez a casa, a estar juntos. Y ya saben que el Señor se les presentó, resucitó, y se les presentó por 40 días. Vamos a declarar 40 días. 40 días es un número que significa bíblicamente transformación. Y ya el Señor quería hablarles de otra etapa, ya venía otra etapa, porque después de la resurrección viene el nuevo pacto. Con la resurrección viene el nuevo pacto, otra etapa. Y les vino a hablar del reino, ya un reino espiritual. Ya Jesús dejaba de estar físicamente como hombre y ya era un reino espiritual que Él trajo a esta tierra. Él trajo ese reino espiritual a esta tierra, ¿amén? Él trajo los cielos a esta tierra. Dile que está al lado, los cielos también están acá, están acá. Entonces ellos tenían que vivir esa transformación, porque imagínense haber caminado con el autor de la vida. Imagínense lo que podían sentir si nosotros sentimos un momento la presencia de Dios. ¿Quién siente la presencia de Dios? Y lo hermoso que es, cómo eso llena el corazón. Caminaron con Él, con la paternidad de Dios a través de Jesús, porque si veían a Jesús, veían al Padre. Caminaban con el que les daba seguridad, identidad. Caminaron con la esperanza misma. Caminaron con el que sanaba, liberaba. Y después estar solos, eso debía ser bien duro. Y saber que iba a estar el Señor, pero en el Espíritu, y saber que era otro lenguaje para ellos y otro tiempo.
pero en un tiempo también maravilloso. Bueno, y el Señor se manifestó, y acá vamos a ver esto. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, dile que está al lado, Jesús se manifestará otra vez. ¿A quiénes? A sus discípulos. Por eso es bueno ser discípulo, no simpatizante, discípulo. Junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Tomás se acuerda el que había dicho, Señor, si no veo tus heridas. Bueno, y lo vio, pero el Señor le dijo, bienaventurados los que no viendo, creyendo. Bueno, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran ¿quiénes? A ver, Juan y Jacob, y otros 2 de sus discípulos, es decir, eran 7, ¿no? Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Dile, en la noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, ¿ya pusieron la nueva imagen ahí? ¿Sí? ¿Está una nueva imagen? Ya, ok. Cuando vamos a imaginarnos, bueno, las imágenes ya sabemos que no nos arrodillamos ante ella ni nada, pero uno puede ver una imagen como una simbología, un momento, ¿no? Cuando ya amaneció, dile al que está al lado, espera el amanecer, espera el amanecer. Se presentó Jesús en la playa, qué lindo, ¿no? Y yo, amén, así voy a estar, yo un día vamos a ir a la playa, amén. ¿Quién me acompaña a ir a la playa un día al amanecer? Amén. Acá hay varios. Entonces, dice, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no lo reconocieron. No sabían que era Jesús. ¿Ustedes por qué se imaginan que no los reconocieron? Y les dijo, hijitos, el Señor te está diciendo hoy, hijito, puedes tener los años que tengas, puedes tener la profesión que tengas, puedes tener lo que tengas, pero eres un hijito, un hijo de Dios. Qué lindo, ¿no? ¿Tenéis algo de comer? Tan bello, ¿no? Y respondieron no. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Vamos a declarar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. ¿Quién lo reconoció? Juan. Otra vez Juan, qué tremendo Juan, ¿no? Porque estaba muy cercano. Él le reconoció, o sea, él sí se dio cuenta. Qué lindo, esa va a ser una frase. Él es el Señor, dile que está al lado, Él es el Señor. Bueno, qué lindo porque Él es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, recuerde que lo había traicionado, lo había negado. ¿Qué hizo? Se puso la ropa porque se había despojado de ella. Seguramente estaba, bueno, ya veremos. Y se ceñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vas a imaginarte eso, vas a pensarlo en tu espíritu. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Un desayuno juanchaquero. Así es el desayuno de Juan Chaco, ¿no? Bueno, muy bien. Y él les dijo, traer de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Dile al que está al lado, ahora sí, la red no se rompió. Ahí hay algo tremendo. Les dijo Jesús, venid y comed, qué hermoso, ¿no? Venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos,
Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Dile al que está al lado, resucita de los muertos. Bueno, entonces ya vemos cómo pasó ese tiempo, cómo el Señor se manifestó y les tocaba vivir eso que debía ser difícil. Porque si bien habían visto a Jesús después de la resurrección, pero ya lo veían, ya no caminaba con ellos. Ya no caminaba con ellos. Y tenían que aprender a ver a Jesús en el Espíritu. Tenían que aprender a ver a Jesús de otra manera, de ver el reino. Y tenían un contraste, veían a Jesús haciendo milagros tremendos aún en ese tiempo. Dice la palabra que hizo milagros, mejor dicho, que por esos 40 días tremendos. Y ellos lo veían. Pero por otro lado tenían que ver lo natural. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Lo natural, los iban a matar, los estaban persiguiendo. O sea, lo natural seguía y seguía horrible. Y por acá tenían la gloria y acá tenían la oscuridad, la muerte y acá tenían la resurrección. Y ellos, Pedro estaba diciendo, me voy a pescar. En medio de esas cosas que les estaba pasando, dijo, me voy a pescar. Hoy decía el Señor un poco que a veces nos refugiamos en cositas porque estamos como con tanta batalla, que a veces nos refugiamos en algo, ¿no? Pedro era un pescador. Y todos los amigos, estos 6 amigos, discípulos, le dijeron, Pedro, nosotros vamos contigo también. Porque estaban pasando un momento que no era fácil. Y a veces como que también necesitaban volver a algo cotidiano. Bueno, además que tenían que llevar para casa. Entonces, ellos estaban preocupados, pero yo creo que más lo hacían como para quitarse la angustia que tenían, la frustración, los sentimientos encontrados. ¿Alguien sabe qué habla? Por acá la gloria de Dios y por acá otra cosa. Y eso nos ha pasado a nosotros, vemos la gloria, vemos las manifestaciones de Cristo, sabemos que Cristo existe, pero por otro lado está acá también la oscuridad, las enfermedades, ese esposo que no cambia por los años y los años, o los hijos, o la esposa, o las situaciones económicas. Y es una realidad oscura, o una persona con una depresión, o tantas cosas que estamos viviendo. Y como que queremos hacer algo cotidiano y familiar. A ver, piensen qué quieren hacer a veces para escapar. Piensen. Comer, a eso sí, bueno, yo también. Hablar con mi hermana. Dormir, dicen, a ver, ¿qué más? Correr, salir corriendo, ir a Piura. Trabajar, no sé, algunos cocinar. A ver, piensen qué. Y se fueron allí ellos y yo me imagino que estaban con tantas cosas, preocupados, frustrados, pero al mismo tiempo sorprendidos, una batalla entre el reino de los cielos y este reino tan horrible de oscuridad. Pero qué hermoso, ¿no? El Señor estaba ahí. Y el Señor no se puso bravo. ¿Ustedes qué hacen pescando? Perdiendo el tiempo, porque les ha dicho que fueran a Galilea. Él estaba ahí. Él sabía que sus discípulos necesitaban de Él ahí, en lo cotidiano, en eso natural. Y les pregunta, Él ahí en la playa, hijitos, ¿tienen que comer? Y el Señor hoy te pregunta, hijo, Él sabe tu necesidad, pero te la pregunta. ¿Tienes un Jesús cercano a tu necesidad? Aún de lo natural. Les estaba hablando algo natural. Él les había hablado del reino y sí les había hablado del reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. No busquen las cosas que no, o sea, cuando dice que no solamente de pan vivirá el hombre, pero les tenía un pan. O sea, no quiere decir que el Señor no esté consciente de tus necesidades naturales. Fíjese ese día con lo de mi hermana Madelita que le digo yo, ay, yo quiero traer a mi hermana ese mismo día. Él sabía que necesitaba, aún en lo cotidiano, aún en la batalla.
Y Dios tiene esos detalles, pero de pronto ni los identificamos. Como pasó con estos discípulos, ni siquiera se dieron cuenta, salvo Juan. Bueno, uno porque dicen que Jesús ya resucitado tenía otra, o sea, era tan resplandeciente que de pronto, pero otros es que a veces, y creo yo, que a veces nos pasa que cuando ellos pasaron toda una noche en oscuridad, y a veces la oscuridad no nos deja ver a Jesús, a veces las dificultades, a veces los problemas naturales, en lo natural acá, no nos deja identificar a Jesús, ni nos deja identificar todo lo que Él hace por nosotros, ni lo disfrutamos, porque estamos tan concentrados en lo que no tenemos, en la enfermedad, en ese monte, y ellos no lo reconocieron, solo Juan, porque sabía, conocía el amor de Jesús y lo pudo identificar. Pero ¿saben a mí quién me quebranta en esta historia? Pedro. Pedro estaba, me imagino que ya estaban aburridos, imagínense toda una noche. Eran pescadores profesionales. Seguramente no tenían que comer, porque ahí no era que, no, era la comida, era diaria, ¿no? Seguramente sus hijos tampoco, sus esposas, la suegra, bueno, la familia. Y ellos eran profesionales y estaban seguramente frustrados y Pedro se quitó la ropa, me imagino que estaba haciendo calor, no sé, y se quitó la ropa. Y él cuando vio al Señor, ¿sabe lo que hizo? Se sumergió en el mar. ¿Para ir a dónde? Cuando le dijeron, es el Señor. Pedro, el que había traicionado al Señor. Pedro, el que lo había negado, el que había llorado amargamente por haber traicionado al que lo había amado, al que lo había llamado de ser pescador. ¿Se acuerdan esa pesca también, la primera pesca? Pedro tenía una barca, me imagino feíta, y el Señor le dijo, préstame tu barca. Y el Señor, como decía hoy el pastor, te dice, dame tu vida, así esté. Yo imagino que esa barca estaba fea, sucia, oliendo a pescado viejo. Sin embargo, el Señor le dijo, Pedro, dame tu barca. Y desde ahí predicó. Amén, iglesia. Desde ahí predicó. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, vamos a pescar. Eso es lo hermoso de nuestro precioso Salvador, es un Dios cercano a ti. Y le dijo, Señor, en toda la noche hemos tratado de pescar, y eran profesionales, no hay peces. Le dijo, Pedro, boga mar adentro. Y hay procesos donde Dios te va a llevar más profundidad, porque ahí vas a conocer al Señor. No se te ha dado ese milagro, es que el Señor quiere que lo conozcas más, porque ese es el milagro más grande. Y dice que echó ya saben, echó la red, pero dice que la red se rompía, diga, la red se rompía. Acá no. Y Pedro corrió a su Salvador para llegar primero. El mismo Pedro. De pronto no le importó, dijo, lo traicioné, pero lo amo. Me he equivocado, pero lo amo. Y él me ama. Y él estaba por Pedro ahí. Y le ha dicho, hijito. Y estaba pendiente de su necesidad. Pero el Señor les tenía un pez, una brasa. Ustedes se imaginan una brasa que representa hogar. Un momento lindo, íntimo, como los tuvo con Él, porque seguramente muchas veces estuvieron con Jesús en la playa, riéndose, disfrutando de la comida juntos. Y volvió a Él. No dejó que su pasado o lo que pasó en ese momento lo alejara. Y corrió. Y dice que ese Pedro tomó esa red
Y el Señor les dijo, si bien yo les puedo dar de lo natural, yo quiero enseñarles a tomar lo sobrenatural. ¿Estás pasando una batalla? ¿Alguien está pasando una batalla? Levanten la mano los que están pasando sin pena, sin pena. Y dice, Señor, ¿pero por qué? Si te conozco, si te has manifestado a mí, si sé que sanas. Y de pronto tienes un ser querido que no ha sanado. O estás en una condición difícil. Sé que provees, he visto la multiplicación de los panes, Señor. Y ahora no tengo. Y el Señor, después de una oscuridad, viene un amanecer. Y dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La aurora hay momentos que se ven en oscuridad y luz, que va en aumento hasta el día que sea perfecto. ¿Será que uno duda cuando está oscuro va a amanecer? ¿Usted les ha pasado eso? Cuando está oscuro, oscuro, ustedes dicen, ¡ay, Dios mío, va a amanecer! ¿O saben que va a amanecer? Y hay un nuevo día para espiritual. Pero dice acá para los justos, los que han reconocido su pecado. Pedro se arrepintió, volvió, permaneció, se dejó tratar. Y dice que esa resurrección va en aumento. De pronto dices, todavía no la veo, pero ahí está, dile que está al lado, ahí está, ánimo, ahí está. De pronto no la ves completa porque es un proceso, el alba sale así. Hasta que el día sea, ¿qué? Perfecto. Y por eso hay que seguir permaneciendo. ¿Y saben qué pasó? Que el Señor quería enseñarles a ellos. Yo les puedo dar el pescado, de hecho lo puedo hacer, pero yo quiero enseñarles a que ustedes activen mi resurrección, a que ustedes hagan mi parte, su parte. ¿Qué les tocó hacer ellos? ¿Lanzar qué? ¿La red a dónde? A la derecha. La derecha tiene mucha simbología en lo espiritual. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos al estrado de mis pies. Y el Señor quiere que aprendamos a activar lo sobrenatural. Y no es fácil. Eso es bonito acá predicadito y sentaditos y mirando la Biblia, y qué bonito. Pero cuando tienes algo enfrente que necesitas un milagro, una dificultad, y eso te ayuda a activar lo sobrenatural. Y lo más hermoso es que esa red que tenían ellos, que la que antes se rompió, ahora era una red firme. Ahora era una red que no se rompía. Y ustedes saben que los pescados representan las almas. Y ya el Señor había tratado a estos discípulos de tal manera que habían pasado cosas difíciles, pero eran discípulos que ya habían resucitado también. Por eso es que después tiene esta conversación con Pedro. Simón Pedro, ¿me amas? ¿Y por qué le dijo el Señor Simón si ya le había dicho que le iba a llamar Pedro? Porque el Señor quería hacerle ver que Él lo había amado con un amor humano, pero que ya después de ese tiempo y ese proceso aprendió a amar al Señor de otra manera. Y le dijo, ahora apacienta lo que yo más amo. Y por eso le pudo, y la red representa eso. Y vamos a ponernos de pie esta noche. Yo no sé en qué proceso estás tú, estoy yo, en alguna área. Estás camino a la cruz. Si estás viendo las manifestaciones del Señor, gloria a Dios y disfrútalas. O si por un lado tienes la gloria de Dios y por otro lado tienes situaciones naturales tan difíciles. Si de pronto estás como este grupo de hombres que estaban pasando tanta batalla, hombres y mujeres, ¿no? Y tienes necesidades incluso, naturales.
Pero vas a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos. Y mira a Jesús ahí cerca a ti. Jesús está cerca de ti, cerca. Aún viendo qué necesidades tienes. Y Él claro que te las quiere suplir, y de hecho te ha suplido muchas. Y ni siquiera lo has identificado. No lo hemos identificado porque a veces estamos viendo la oscuridad. No has podido identificar el amor del Señor porque estás viendo más lo que no tienes. Y más la oscuridad que el enemigo pone cuando hay una luz, una aurora, un nuevo amanecer. Pero el Señor quiere enseñarte a pescar. El Señor quiere activarte en el reino. Y necesitamos ser, Señor, como esos discípulos, que a pesar de pasar una noche tan larga, haber pasado la cruz, la desesperanza, el miedo, el dolor, la angustia, las amenazas, aún su propio pecado, sus reacciones o las de otros, Señor, ellos se conectaron contigo, hicieron lo que tú decías. Ayúdanos a hacer. Pídele al Señor esta noche que puedas identificar su voz y puedas tirar la red donde Él te diga, en el momento que Él te diga, que puedas tener la fe para hacerlo, aun cuando toda una noche hayas tratado de hacerlo, aún con el Señor, porque ellos ya tenían al Señor, y no hayas logrado nada. Ahí está Jesús. Y que aún como Pedro, si hemos fallado, corramos hacia Él. Y Él tiene una provisión de amor, de cercanía, de hoguera, aún para redimir esa hoguera donde Pedro lo negó. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Habla con Jesús, es tan cercano. De pronto lo has tenido muy lejos, pero pídele en esta noche al Espíritu Santo que te ayude a identificar, para que digas, ese es el Señor, y lo puedas identificar cada día, aún en medio de tu cotidianidad, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la batalla, que puedas poner los ojos en Él, aún en los detalles de provisión, pequeños y grandes, y aún para que tu red sea más estable, más firme, y puedas retener cosas que Él te va a dar. Lo más importante, el encargo de ser pescador de almas, de hombres y mujeres, de una familia que Dios te ha dado, para que seas aquel que está en la barca, ayudando a tu familia a pasar al otro lado. Gracias, Señor. Guíanos en este tiempo como iglesia. Guíanos en un tiempo difícil, Señor, que estamos pasando las naciones, Señor. Un tiempo de oscuridad, un tiempo que hemos mandado la red muchas veces, Señor, y no hemos pescado nada. Pero, Señor, sabemos que el Espíritu de resurrección sigue en esta tierra y no me lo quiero perder por incredulidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos.